Mi padre me llamó inútil por negarme a obedecerlo, así que destruí su mentira favorita. Escribo esto porque todavía estoy tratando de entender si lo que hice fue justicia o simplemente la consecuencia inevitable de años de aguantar en silencio. Hace unas semanas mi padre me llamó inútil delante de toda mi familia solo porque me negué a obedecerlo, y aunque muchos dirían que solo fue una discusión familiar más, lo cierto es que ese momento terminó destrozando una mentira que él llevaba años construyendo. Mi padre siempre ha sido el tipo de hombre que habla como si estuviera dando discursos. En las reuniones familiares le encanta decir frases como un hombre se define por su disciplina o la familia necesita una cabeza fuerte. Todos asentían, mis tíos lo admiraban, mi madre guardaba silencio y yo era el ejemplo de lo que según él pasa cuando un hijo no sigue el camino correcto. El problema empezó cuando decidió tomar una decisión por mí sin siquiera preguntarme. No era algo pequeño. Básicamente quería decidir con quién debía casarme porque, según él, eso ayudaría a la familia. Cuando le dije que no iba a hacerlo, su cara cambió de inmediato. Esa misma noche estábamos cenando con toda la familia cuando golpeó la mesa con la mano y dijo, ¿ven? Esto es lo que pasa cuando crías a un hijo sin carácter. Un inútil que ni siquiera puede obedecer. Recuerdo el sonido de los cubiertos deteniéndose. Mi primo soltó una risa nerviosa. Mi tía miró al plato. Nadie dijo nada. Algún día entenderás que todo lo hago por tu bien, siguió mi padre, mirándome como si estuviera dando una conferencia. Yo solo respondí, no tienes derecho a decidir mi vida. Entonces se inclinó hacia mí y dijo algo que todavía me zumba en la cabeza, sin mí no eres nada. En ese momento sentí rabia, sí, pero también algo más, porque mientras todos veían a un padre regañando a su hijo rebelde, yo estaba pensando en algo completamente distinto. Durante años había notado detalles raros en su comportamiento. Cosas pequeñas, pero constantes. Llamadas que terminaban en cuanto alguien entraba al cuarto. Salidas nocturnas con excusas absurdas. Y sobre todo, una historia que repetía tanto que ya parecía un guión ensayado. Una historia que lo hacía parecer el hombre más honorable del mundo. Y yo sabía perfectamente que esa historia no era verdad. Lo sabía porque una noche, por pura casualidad, escuché algo que jamás debía haber escuchado, y desde entonces entendí que la imagen perfecta de mi padre tenía una grieta enorme. El problema es que revelar esa grieta significaría destruir todo lo que él presume frente a la familia. Y durante años decidí no hacerlo. Hasta esa cena. Hasta que me llamó inútil delante de todos. Porque justo en ese momento entendí algo muy simple, la única razón por la que su mentira seguía viva era porque yo había decidido callar. Y cuando levanté la mirada y vi a toda la familia observando en silencio, me di cuenta de que mi padre acababa de cometer el peor error de su vida, porque la única persona que conocía su secreto ya no tenía ninguna razón para seguir protegiéndolo. El silencio en la mesa se volvió incómodo después de lo que dijo mi padre, pero él parecía satisfecho, como si hubiera ganado una discusión que solo existía en su cabeza. Algún día me agradecerás que te haya intentado corregir, dijo mientras volvía a comer como si nada hubiera pasado. Yo lo miré unos segundos, tratando de decidir si valía la pena responder o simplemente irme. Terminé levantándome de la silla. Haz lo que quieras, murmuró sin siquiera mirarme. Nadie me detuvo cuando salí al patio. El aire frío ayudó a que se me bajara un poco la rabia, pero también hizo que empezara a pensar con más claridad. La verdad es que esa no fue la primera vez que mi padre intentó controlar mi vida, pero sí fue la primera vez que lo hizo con tanta gente mirando. Y mientras caminaba por el patio recordé la noche en la que empezó todo, la noche en la que escuché algo que no debía. Fue hace casi un año. Me había levantado tarde para tomar agua y pasé cerca de su oficina. La puerta estaba entreabierta. No pensé mucho en eso hasta que escuché su voz, pero no estaba hablando como siempre. No era el tono seguro que usaba con la familia. Sonaba nervioso. Te dije que no me llames aquí, murmuró. Me quedé quieto sin hacer ruido. No, ya te pagué lo suficiente, no vuelvas a mencionarlo. Hubo un silencio largo. Después dijo algo que me heló la sangre, si mi familia se entera de eso, estoy acabado. En ese momento sentí que estaba escuchando algo demasiado importante para ser ignorado. No quise quedarme más tiempo, pero desde esa noche empecé a notar cosas que antes parecían insignificantes. Salidas repentinas.
conversaciones cortadas. Y siempre la misma obsesión por repetir delante de todos la misma historia sobre su honor. Por mucho tiempo pensé que tal vez estaba imaginando cosas. Pero después de lo que pasó esta noche en la cena, ya no estaba tan seguro. Porque si alguien defiende su reputación con tanta desesperación, normalmente es porque hay algo que realmente no puede permitirse perder. Durante semanas intenté convencerme de que había escuchado algo fuera de contexto, pero mi padre empezó a cometer pequeños errores que hicieron imposible ignorarlo. El primero fue una tarde de domingo cuando dejó su teléfono en la mesa del comedor mientras salía al jardín. Normalmente nunca se separaba de él, así que al verlo ahí pensé que era raro. No planeaba revisarlo, de verdad, pero justo cuando iba a levantarme la pantalla se encendió por una llamada entrante. El nombre no era un contacto normal. Solo decía R y debajo aparecía el mensaje: tenemos que hablar del dinero restante. Sentí un nudo en el estómago. No contesté, obviamente, pero ese simple mensaje encajaba demasiado bien con lo que había escuchado aquella noche en su oficina. Cuando mi padre volvió al comedor y vio el teléfono en la mesa, lo agarró casi de inmediato. ¿Alguien tocó mi teléfono?, preguntó mirando a todos. Nadie respondió. Yo solo negué con la cabeza. Me observó unos segundos más de lo normal antes de guardarlo en el bolsillo. Ese fue el momento en el que entendí algo importante: él también tenía miedo. Después de eso empecé a prestar más atención. No de forma obsesiva, solo observando. Noté que algunas noches salía diciendo que tenía que resolver asuntos familiares. Otras veces pasaba horas encerrado en su oficina. Y cada vez que alguien mencionaba dinero o deudas durante una conversación, él cambiaba el tema demasiado rápido. Lo curioso es que, al mismo tiempo, seguía repitiendo su historia favorita en cada reunión, que toda su vida había sido honesta, que jamás había hecho nada que pudiera avergonzar a la familia. Cuanto más escuchaba esa historia, más falsa me sonaba. Pero aún así decidí no decir nada. No tenía pruebas reales, solo sospechas. Y acusar a alguien como mi padre sin pruebas sería un desastre. Así que me dije que lo mejor era ignorarlo, hasta que la cena de hace unos días cambió completamente las reglas del juego. Porque mientras él seguía mirándome con desprecio desde el otro lado de la mesa, creyendo que había ganado la discusión, yo estaba recordando el mensaje en su teléfono, y pensando en algo que hasta ese momento nunca había considerado seriamente: tal vez la reputación perfecta de mi padre dependía de un secreto que alguien estaba usando para presionarlo. La noche que lo seguí ni siquiera fue parte de un plan brillante, fue más bien una mezcla de curiosidad y mal timing. Había salido a comprar algo tarde y cuando regresaba vi el auto de mi padre doblando en la avenida principal, algo raro porque a esa hora siempre decía que estaba trabajando en casa. No pensé demasiado y simplemente lo seguí a cierta distancia. Al principio manejó hacia una zona que sí tenía sentido, pero después giró hacia un barrio viejo de la ciudad donde prácticamente no teníamos ningún motivo para estar. Terminó estacionando frente a un pequeño café que ni siquiera estaba abierto oficialmente a esa hora. Me quedé en el auto al otro lado de la calle intentando decidir si irme, hasta que lo vi salir del coche y entrar al lugar mirando a su alrededor como si no quisiera ser visto. Eso ya era demasiado extraño. Esperé unos minutos y después me acerqué caminando lo más tranquilo posible. El café tenía las luces bajas y solo se veía a dos personas sentadas al fondo. Una era mi padre. La otra, un hombre que no reconocí. Tenía unos 40 y tantos años, chaqueta oscura y una carpeta gruesa sobre la mesa. No podía escuchar todo, pero sí algunas frases sueltas cuando levantaban la voz. «Ya te pagué más de lo que acordamos», dijo mi padre con un tono tenso. El otro hombre respondió algo que me dejó completamente quieto: «No me pagaste para siempre, me pagaste para mantener silencio». Sentí que el estómago se me apretaba. Mi padre se inclinó hacia él. «Si vuelves a mencionarlo te vas a arrepentir». El hombre solo se rió. «Relájate. Solo digo que tu familia debería saber la verdad algún día». En ese momento me di cuenta de que estaba escuchando algo que podía destruir completamente la imagen que mi padre había construido durante años. Pero también entendí algo más: si ese hombre tenía tanto poder sobre él, entonces el secreto que estaba escondiendo debía ser mucho peor de lo que yo imaginaba. Me alejé antes de que me vieran, con la cabeza llena de preguntas y una sensación incómoda creciendo en el pecho.
Porque una cosa era sospechar que mi padre ocultaba algo, y otra muy distinta era ver con tus propios ojos que alguien estaba cobrando dinero para guardar silencio sobre ello. Durante varios días después de esa noche intenté actuar con normalidad, aunque en realidad estaba dándole vueltas a lo mismo todo el tiempo. Si alguien estaba chantajeando a mi padre, entonces en algún lugar debía existir algo concreto que justificara ese silencio pagado. El problema era cómo averiguarlo sin meterme en un desastre mayor. Pensé en confrontarlo directamente, pero descarté la idea casi de inmediato. Si realmente estaba pagando a alguien para ocultar algo, lo último que haría sería decirme la verdad. Así que decidí algo más simple: observar otra vez. Empecé a fijarme más en sus horarios y en cuando salía de casa. No tardé mucho en notar un patrón. Casi siempre salía los miércoles por la noche con la misma excusa: tengo que resolver unos papeles. Esa frase se volvió tan repetitiva que prácticamente se convirtió en una señal. Así que el siguiente miércoles decidí prepararme un poco mejor que la última vez. Salí antes que él y estacioné cerca de la avenida por donde normalmente pasaba. Cuando finalmente vi su auto, lo seguí manteniendo más distancia. Esta vez no fue al mismo café. Condujo hasta un edificio viejo cerca del centro, uno de esos lugares llenos de oficinas pequeñas que parecen existir desde los años 90. Lo vi entrar y esperé afuera unos 10 minutos antes de acercarme. El directorio del edificio estaba pegado en la pared junto a la puerta. La mayoría de las placas eran de abogados, contadores o pequeñas consultoras. Pero hubo una que me llamó la atención inmediatamente: archivo legal, documentación y registros civiles antiguos. No parecía gran cosa, pero algo en mi cabeza hizo clic. Si alguien estaba pagando por mantener algo oculto, tal vez tenía que ver con documentos. Me quedé un rato más afuera observando las ventanas del segundo piso hasta que finalmente vi salir a mi padre. Caminaba rápido y no parecía muy contento. Lo que realmente me sorprendió fue que, unos minutos después, también salió del edificio el mismo hombre del café. Y llevaba exactamente la misma carpeta gruesa que había visto sobre la mesa aquella noche. En ese momento entendí algo que me puso la piel de gallina: lo que ese hombre sabía sobre mi padre probablemente no era solo un rumor, estaba escrito en algún documento que alguien había intentado esconder durante años. Esa frase de mi padre llevaba años repitiéndose en cada reunión familiar: nuestra familia siempre ha sido honesta, nunca hemos necesitado mentir sobre quiénes somos. La decía con tanta seguridad que nadie la cuestionaba. Pero mientras recordaba el cartel de registros civiles antiguos en ese edificio, algo empezó a encajar de una forma incómoda. Si alguien estaba guardando documentos viejos, y mi padre estaba pagando para que no se revelaran, entonces tal vez el secreto no tenía que ver con dinero ni con un delito reciente. Tal vez tenía que ver con identidad. Esa idea me persiguió toda la noche. Al día siguiente cometí un error que casi arruina todo. Decidí mencionar el tema de forma indirecta durante el desayuno. «Oye, ¿ese edificio viejo del centro sigue funcionando?», pregunté intentando sonar casual. Mi padre levantó la mirada de inmediato. «¿Qué edificio?», preguntó. Ya era tarde para retroceder, así que improvisé. «El de oficinas antiguas, donde guardan archivos legales». Su expresión cambió apenas un segundo, pero lo suficiente para que yo lo notara. «No tengo idea», respondió seco antes de volver al periódico. Ese pequeño momento confirmó algo importante: si sabía perfectamente de qué lugar estaba hablando. Y no quería que yo pensara en eso. Después de ese desayuno me di cuenta de que tenía dos opciones. Podía olvidarme de todo y seguir con mi vida, o podía averiguar qué demonios había en esos documentos que alguien estaba pagando tanto por esconder. El problema era que entrar a ese edificio sin levantar sospechas no iba a ser fácil. No era una biblioteca pública donde cualquiera pudiera revisar archivos libremente. Además, si el hombre del café realmente trabajaba ahí, probablemente reconocería a mi padre y quizás también recordaría mi cara si alguna vez nos había visto juntos. Así que durante un par de días me limité a pensar. A veces la rabia me decía que lo mejor sería exponer todo de inmediato. Pero la parte más fría de mi cabeza me repetía lo mismo una y otra vez: sin pruebas reales, solo parecería un hijo resentido inventando cosas. Y si iba a destruir la mentira favorita de mi padre, tenía que hacerlo de una forma que nadie pudiera negar.
Esa frase de mi padre llevaba años repitiéndose en cada reunión familiar: nuestra familia siempre ha sido honesta, nunca hemos necesitado mentir sobre quiénes somos. La decía con tanta seguridad que nadie la cuestionaba. Pero mientras recordaba el cartel de registros civiles antiguos en ese edificio, algo empezó a encajar de una forma incómoda. Si alguien estaba guardando documentos viejos, y mi padre estaba pagando para que no se revelaran, entonces tal vez el secreto no tenía que ver con dinero ni con un delito reciente. Tal vez tenía que ver con identidad. Esa idea me persiguió toda la noche. Al día siguiente cometí un error que casi arruina todo. Decidí mencionar el tema de forma indirecta durante el desayuno. «Oye, ¿ese edificio viejo del centro sigue funcionando?», pregunté intentando sonar casual. Mi padre levantó la mirada de inmediato. «¿Qué edificio?», preguntó. Ya era tarde para retroceder, así que improvisé. «El de oficinas antiguas, donde guardan archivos legales». Su expresión cambió apenas un segundo, pero lo suficiente para que yo lo notara. «No tengo idea», respondió seco antes de volver al periódico. Ese pequeño momento confirmó algo importante: si sabía perfectamente de qué lugar estaba hablando. Y no quería que yo pensara en eso. Después de ese desayuno me di cuenta de que tenía dos opciones. Podía olvidarme de todo y seguir con mi vida, o podía averiguar qué demonios había en esos documentos que alguien estaba pagando tanto por esconder. El problema era que entrar a ese edificio sin levantar sospechas no iba a ser fácil. No era una biblioteca pública donde cualquiera pudiera revisar archivos libremente. Además, si el hombre del café realmente trabajaba ahí, probablemente reconocería a mi padre y quizás también recordaría mi cara si alguna vez nos había visto juntos. Así que durante un par de días me limité a pensar. A veces la rabia me decía que lo mejor sería exponer todo de inmediato. Pero la parte más fría de mi cabeza me repetía lo mismo una y otra vez: sin pruebas reales, solo parecería un hijo resentido inventando cosas. Y si iba a destruir la mentira favorita de mi padre, tenía que hacerlo de una forma que nadie pudiera negar. Me giré despacio intentando parecer confundido en lugar de nervioso. El hombre apoyó el hombro en el marco de la puerta y me observó como si estuviera evaluando algo. «Saavedra, curioso», dijo con una media sonrisa. El chico del escritorio seguía escribiendo en la computadora sin prestar mucha atención a la tensión que se estaba formando en la habitación. «¿Buscas algo específico?», preguntó el hombre finalmente. Tenía ese tono tranquilo que usan las personas cuando en realidad ya saben más de lo que dicen. Improvisé lo mejor que pude. «Estoy revisando documentos familiares antiguos. Mi abuela siempre dice que hay cosas raras en los registros». No era una gran mentira, pero tampoco era completamente absurda. El hombre me sostuvo la mirada unos segundos más y luego soltó una pequeña risa. «Las familias siempre tienen cosas raras en sus registros». Después caminó hasta el escritorio y dejó su carpeta encima. Pude verla de reojo, estaba llena de copias de documentos viejos con sellos oficiales. «¿Qué año estás buscando?», preguntó. El chico de la computadora intervino: «Dice que algo de hace 30 años». El hombre levantó una ceja y volvió a mirarme. 30 años es una época interesante para muchos registros. No sabía si me estaba provocando o simplemente disfrutaba del momento, pero estaba claro que ese tipo sabía exactamente por qué estaba ahí. Por un segundo pensé en largarme antes de empeorar la situación, hasta que él abrió su carpeta y hojeó un par de papeles como si estuviera buscando algo. Entonces dijo una frase que me dejó completamente inmóvil. «Curiosamente, tengo aquí un expediente que también menciona el apellido Saavedra, aunque dudo que tu padre quiera que alguien lo revise». El chico del escritorio levantó la cabeza confundido. El hombre simplemente cerró la carpeta con calma y volvió a mirarme directamente. Pero claro, eso solo sería un problema si fuera su hijo. Y en ese momento entendí algo muy claro: ese tipo no solo sabía quién era yo, también sabía exactamente qué estaba buscando. El hombre me observó unos segundos más y luego hizo un pequeño gesto con la cabeza hacia el pasillo. «¿Te importa si hablamos un momento afuera?», dijo con un tono tranquilo, como si estuviéramos discutiendo algo completamente normal. El chico del escritorio volvió a su computadora sin hacer preguntas, así que salí al pasillo con él intentando no parecer demasiado tenso. Cuando la puerta se cerró, el hombre cruzó los brazos y soltó una risa corta. «Tranquilo, no voy a llamar a tu padre, todavía».
Eso no ayudó mucho a relajarme. Entonces ya sabes quién soy, dije finalmente. Él asintió. Claro que lo sé. Eres idéntico a él cuando tenía tu edad. Hubo un silencio incómodo antes de que continuara. Supongo que también sabes que tu padre me paga para mantener cierta información archivada. No lo dijo como una amenaza, más bien como si estuviera hablando de un acuerdo comercial cualquiera. ¿Qué es exactamente lo que sabes?, pregunté tratando de mantener la voz firme. El hombre sonrió de lado. La pregunta correcta sería, ¿qué crees que sé? Me quedé callado unos segundos. No iba a caer en ese juego tan fácil. Finalmente él suspiró y apoyó la espalda contra la pared. Mira, tu padre lleva años intentando mantener intacta su reputación familiar. Hombre honorable, historia impecable, linaje perfecto, ya conoces el discurso. Lo decía casi burlándose. Luego golpeó suavemente la carpeta con los dedos. El problema es que los registros civiles no mienten. Sentí que el corazón me latía más rápido. ¿Qué significa eso?, pregunté. El hombre me miró con una expresión que mezclaba diversión y algo de curiosidad. Significa que la historia que tu padre le cuenta a toda la familia sobre quién es realmente, no coincide con lo que está escrito aquí. Bajé la mirada hacia la carpeta. Ese era el secreto. No un crimen reciente, no una deuda oculta, algo mucho más simple y, al mismo tiempo, mucho más peligroso para alguien obsesionado con su honor. Cuando levanté la mirada otra vez, el hombre seguía observándome como si estuviera esperando mi reacción. Y entonces dijo algo que definitivamente no esperaba escuchar: la verdadera pregunta es si tú quieres saber la verdad, o si prefieres seguir viviendo con la versión que tu padre inventó. Me quedé mirando la carpeta unos segundos antes de responder, tratando de ordenar mis pensamientos porque la situación se estaba volviendo más compleja de lo que había imaginado. Si sabes todo eso, dije finalmente, ¿por qué me lo estás diciendo? El hombre sonrió como si hubiera estado esperando exactamente esa pregunta. Porque tu padre cree que puede controlar todo pagando lo suficiente. Dio un pequeño golpecito a la carpeta con los dedos. Pero a mí me gusta observar cómo reaccionan las personas cuando descubren que su historia favorita no es real. No me gustaba su forma de hablar, pero tenía razón en algo: si mi padre estaba pagando durante años para ocultar algo tan específico, entonces ese documento debía ser devastador para su imagen. ¿Qué dice exactamente?, pregunté. El hombre me observó con atención, como si estuviera midiendo mi reacción antes de decidir cuánto revelar. Luego abrió la carpeta lentamente y sacó una copia amarillenta con varios sellos oficiales. Registro civil de nacimiento, dijo. Mi corazón empezó a latir más fuerte. 31 años atrás. Giró el documento ligeramente hacia mí, pero todavía lo mantenía con la mano encima de la mitad inferior. Tu padre siempre cuenta la misma historia, ¿verdad? Que viene de una familia impecable, que su apellido representa décadas de honor. Asentí lentamente. El hombre soltó una risa corta. El problema es que, según este documento, tu padre ni siquiera nació con ese apellido. Sentí como si alguien hubiera movido el suelo bajo mis pies. ¿Qué? El hombre levantó una ceja. Oh, sí. Cambió su nombre legalmente hace años. Y no fue solo un cambio menor. Bajó la mano lo suficiente para que pudiera ver la línea donde aparecía el nombre original. Cuando lo leí, tardé unos segundos en procesarlo porque era completamente diferente. No se parecía en nada al apellido que mi padre defendía con tanta obsesión. Eso significa que toda la historia familiar que repite no es exactamente mentira, continuó el hombre, pero definitivamente tampoco es la verdad completa. Cerró la carpeta otra vez con calma. Ahora entiendes por qué alguien podría pagar bastante dinero para asegurarse de que nadie mire demasiado esos archivos. Me quedé en silencio intentando procesar lo que acababa de ver. Porque si ese documento era real, entonces la reputación de mi padre estaba construida sobre algo mucho más frágil de lo que cualquiera en la familia imaginaba. Eso no es lo único, dijo el hombre mientras volvía a apoyar la carpeta contra su pecho. Mi primera reacción fue frustración. ¿Qué más hay ahí?, pregunté. Él me miró como si estuviera disfrutando demasiado la situación. Tu padre cambió su apellido, sí, pero los cambios legales siempre dejan rastros y algunos registros son bastante incómodos. Se tomó su tiempo antes de continuar,
como si quisiera que yo pensara en todas las posibilidades antes de escuchar la verdad. Antes de convertirse en el honorable señor Saavedra que todos conocen, tu padre pertenecía a otra familia completamente distinta. Fruncí el ceño. Eso no suena tan grave. El hombre inclinó ligeramente la cabeza. Depende del contexto. Abrió la carpeta otra vez y sacó otro documento. Registro de cambio de nombre legal. Luego señaló una sección más abajo. Y aquí está el motivo. No me dejó leerlo completo, pero alcancé a ver una palabra que me dejó helado: deuda judicial. Levanté la mirada de inmediato. Deuda. Él asintió. La familia original de tu padre estaba envuelta en varios problemas financieros hace décadas. Deudas grandes, demandas, el tipo de cosas que arruinan reputaciones familiares. Cerró la carpeta otra vez con calma. Cuando era joven, tu padre decidió cortar todo vínculo con ese apellido y empezar desde cero con uno nuevo. Durante unos segundos no supe qué decir. No era un crimen horrible, pero para alguien que se pasaba la vida presumiendo de honor familiar y linaje impecable, era una contradicción enorme. Así que básicamente huyó de su propio apellido, murmuré. El hombre sonrió. Podrías decirlo así. Luego me observó con más atención. Pero lo realmente interesante no es lo que hizo, es lo mucho que teme que alguien lo descubra. Me crucé de brazos pensando rápido. Porque ahora entendía el chantaje. Si mi padre había pasado décadas construyendo su imagen como el hombre honorable de un linaje perfecto, entonces revelar que en realidad había cambiado su nombre para escapar de un pasado problemático destruiría completamente ese personaje frente a toda la familia. Y mientras estaba procesando todo eso, el hombre volvió a hablar con una calma inquietante. Ahora dime algo, ¿qué planeas hacer con esa información? Me quedé en silencio unos segundos después de que hizo esa pregunta. ¿Qué planeas hacer con esa información? No respondí de inmediato porque la verdad era que todavía no tenía una respuesta clara. Parte de mí quería agarrar esa carpeta, llevarla a la próxima reunión familiar y dejar que todo explotara delante de todos. Pero otra parte, la más fría, sabía que hacer algo así solo me convertiría en el hijo resentido que intenta humillar a su propio padre. Y si algo había aprendido observándolo todos estos años era que él sabía manipular muy bien las narrativas. Así que en lugar de reaccionar, hice algo diferente. Depende, dije finalmente. El hombre levantó una ceja. ¿Depende de qué? Crucé los brazos y lo miré directo. ¿De por qué me estás mostrando esto realmente? Hubo un pequeño silencio en el pasillo. Por primera vez desde que empezó la conversación su sonrisa desapareció un poco. Ya te dije, tu padre paga para que esto siga enterrado. Negué con la cabeza. No. Si solo quisieras dinero, nunca me habrías enseñado el expediente. Eso pareció hacerlo pensar un segundo. Luego soltó una risa corta. Eres más listo que él a tu edad. No respondí a eso. Entonces dime la verdad, insistí. Él suspiró y se apoyó contra la pared otra vez. Tu padre lleva años pagando pequeñas cantidades para mantener este archivo fuera de circulación. Golpeó suavemente la carpeta. Pero últimamente empezó a retrasarse con los pagos. Ahora todo tenía más sentido. ¿Así que querías presionarlo?, pregunté. El hombre negó con la cabeza. No exactamente. Me miró con una expresión que no había mostrado antes, algo más calculador. Pensé que tal vez su hijo podría convencerlo de algo que él se niega a aceptar. Fruncí el ceño. ¿De qué estás hablando? El hombre cerró la carpeta completamente y me miró directo a los ojos antes de responder. De que tu padre deje de pagar por ocultar esto y simplemente diga la verdad. ¿Cuánto tiempo?, pregunté casi sin pensarlo. El hombre entendió a qué me refería inmediatamente. Más de 10 años, respondió con calma. Eso me dejó helado. 10 años pagando para que nadie revisara unos documentos. 10 años manteniendo una mentira solo para que la imagen perfecta frente a la familia no se rompiera. Podría haberlo admitido desde el principio, continuó el hombre encogiéndose de hombros. Cambiarse el apellido para escapar de problemas familiares no es un crimen. Pero tu padre está obsesionado con que nadie vea esa parte de su historia. Me quedé mirando el suelo unos segundos pensando en todas las veces que lo había escuchado hablar sobre honor, linaje y orgullo familiar.
Ahora cada uno de esos discursos sonaba ridículo en mi cabeza. Entonces básicamente lleva una década comprando silencio, murmuré. El hombre sintió. Exacto. Hubo un momento de silencio entre nosotros antes de que él añadiera algo más. Pero últimamente empezó a atrasarse con los pagos, y eso suele pasar cuando alguien cree que todavía tiene el control. Levanté la mirada. Mi padre cree que puede intimidarte. El hombre sonrió. Lo intenta. Luego volvió a mirarme con curiosidad. Pero ahora tú estás aquí, lo cual significa que ya sospechabas algo. Respiré hondo. Era cierto. Pero lo que más me molestaba no era el secreto en sí, era la hipocresía. Durante años me había llamado débil, inútil o irresponsable cada vez que no seguía sus reglas, todo mientras él estaba pagando para ocultar su propio pasado. Te diré lo que voy a hacer, dije finalmente. El hombre inclinó la cabeza interesado. Voy a hablar con él. Su sonrisa desapareció un poco. Eso podría ponerse feo. Me encogí de hombros. Probablemente. Y mientras decía eso, ya estaba imaginando exactamente cómo iba a hacerlo, porque después de todo lo que había descubierto, había una cosa que tenía completamente clara. La próxima vez que mi padre intentara humillarme delante de la familia, la conversación no iba a terminar de la misma forma. 3 días después de esa conversación volví a sentarme en la misma mesa donde había empezado todo. Mis tíos estaban hablando de cualquier cosa, mi madre servía comida y mi padre parecía estar de buen humor, al menos hasta que la conversación volvió a girar hacia mí. Entonces, dijo apoyando los codos sobre la mesa, ¿ya pensaste mejor lo que te dije? Sabía exactamente a qué se refería. A su idea de que debía obedecerlo y aceptar la decisión que había tomado por mí. Algunos familiares dejaron de hablar porque ya conocían ese tono. Era el mismo que usaba cuando quería demostrar autoridad. Respiré hondo antes de responder. Sí. Lo pensé. Él sonrió con esa seguridad que siempre mostraba delante de todos. Bien. Porque a veces los jóvenes necesitan que alguien con experiencia les recuerde cuál es su lugar. Escuché a uno de mis primos soltar una risa incómoda. Mi padre continuó, mirando alrededor de la mesa como si estuviera dando otro de sus discursos favoritos. En esta familia siempre hemos vivido con honor. Nuestro apellido significa algo. Esa fue la frase que estaba esperando. Lo miré directo. ¿Estás seguro?, pregunté con calma. La sonrisa de mi padre se tensó apenas un segundo. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó. Saqué lentamente una copia del documento que había fotografiado con mi teléfono cuando el hombre me dejó verlo. La puse sobre la mesa sin decir nada. Al principio nadie entendió que estaban mirando. Pero mi padre sí. Su rostro cambió de inmediato. ¿Dónde conseguiste eso?, dijo en voz baja. Nadie más había escuchado ese tono en él antes. En el registro civil, respondí. El silencio en la mesa se volvió pesado. Mi padre agarró el papel con la mano temblando ligeramente. Esto no significa lo que crees, murmuró. Yo me incliné un poco hacia adelante. Significa que el apellido que dices defender con tanto orgullo, ni siquiera es el que naciste usando. Varias personas en la mesa intercambiaron miradas confundidas. Mi padre levantó la vista hacia mí con una mezcla de rabia y algo más, miedo. Y por primera vez en mi vida lo vi quedarse sin una respuesta inmediata. Mi padre dejó el documento sobre la mesa y durante unos segundos nadie dijo absolutamente nada. Yo esperaba que explotara, que gritara o que intentara decir que todo era falso, pero en lugar de eso soltó un suspiro largo y se recostó en la silla como si de repente hubiera envejecido 10 años. Supongo que tarde o temprano alguien iba a encontrar eso, dijo finalmente. Esa frase dejó a toda la mesa completamente confundida. Mi tía fue la primera en hablar. ¿De qué están hablando?, preguntó mirando el papel. Mi padre se pasó la mano por la cara antes de responder. Sí, cambié mi apellido hace años. Algunos murmullos empezaron a escucharse alrededor de la mesa. Yo seguía mirándolo esperando que intentara justificarse con el mismo orgullo de siempre, pero su voz sonaba distinta. Mi familia original estaba llena de deudas y problemas legales. Todo lo que tocaban terminaba mal. Hizo una pausa breve. Cuando tuve la oportunidad de empezar de nuevo, la tomé. Nadie dijo nada durante un momento.
Entonces añadí lo que llevaba guardado desde el principio. El problema no es que lo hicieras, el problema es que llevas años llamando inútiles a otros mientras escondes eso. Esa frase cayó como una piedra en medio de la mesa. Mi padre levantó la mirada hacia mí. Ya no parecía furioso, parecía incómodo. Quizás tienes razón, dijo finalmente. Esa respuesta no era lo que esperaba escuchar. Durante años lo había visto actuar como si nunca se equivocara, como si todo lo que hacía fuera perfecto. Pero ahora estaba ahí, frente a toda la familia, sin el discurso preparado de siempre. Mi primo fue el primero en romper el silencio con una risa nerviosa. O sea que básicamente todos hemos estado escuchando el discurso del honor durante años. Mi padre no respondió. Solo miró el documento otra vez. Yo tampoco dije nada más. Curiosamente, en ese momento ya no sentía la misma rabia que había sentido aquella primera noche en la cena. Porque al final no necesitaba destruirlo delante de todos, solo necesitaba que dejara de fingir que era perfecto mientras humillaba a los demás. Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, nadie volvió a llamarme inútil en esa mesa.